La pasión de Cristo. Hoy contemplamos la resurrección. Este programa es el último de la serie de La pasión de Cristo. Si quieres escucharlos todos, al final te voy a dejar la lista de reproducción para que empieces desde el principio. Cerca del sitio en que Jesús fue crucificado, en un jardín que pertenecía a José de Arimatea, había una tumba abierta en la roca que hasta entonces a nadie había servido. José se sintió feliz consagrándola a la sepultura del Salvador. 2 compartimentos taladrados en la piedra y comunicados entre sí formaban esta fosa funeraria. El cuerpo del Salvador fue colocado en un nicho abierto en el segundo de estos departamentos, y eso fue notado cuidadosamente por María Magdalena y las santas mujeres que habían resuelto volver al sepulcro después del sábado para renovar el precipitado embalsamamiento del cadáver. Tributados los últimos honores a su buen maestro, los discípulos salieron del monumento e hicieron rodar hacia la entrada una enorme piedra para impedir el acceso. Luego, con el corazón destrozado, los ojos anegados en lágrimas y agobiados de dolor, volvieron a la ciudad. María y las santas mujeres tuvieron también que resignarse a dejar el Calvario y se retiraron al cenáculo para pasar allí el día sábado. Todo parecía terminado. El profeta de Nazaret había muerto en la cruz como un vil esclavo. Los apóstoles amedrentados habían desaparecido. Algunas mujeres, después de haberle seguido hasta la tumba, regresaban llorosas a su morada. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos triunfaban indudablemente. Y sin embargo, cosa admirable, parecían temer aún a ese personaje prodigioso que tantas veces los había aterrorizado con su poder. Aquellas tinieblas esparcidas en la ciudad durante su agonía, el temblor de tierra que acompañó a su muerte, la misteriosa rasgadura del velo del templo, todo se presentaba a su memoria con la oscuridad de un presagio siniestro. Pero lo que particularmente les inquietaba era que el crucificado había anunciado que resucitaría 3 días después de su muerte. Estos pensamientos les infundió tal terror que, sin tomar en cuenta el reposo sabático, se presentaron a Pilatos y le dijeron: «Señor, recordamos que en vida este impostor anunció que resucitaría al 3er día después de su muerte. Ten a bien hacer custodiar su sepulcro hasta el fin del día 3º, no sea que sus discípulos roben su cadáver y hagan creer al pueblo que ha resucitado de entre los muertos». Este segundo error sería más pernicioso aún que el primero. Pilatos odiaba a aquellos hombres, sobre todo después que le habían arrancado una sentencia que su conciencia le reprochaba como un crimen. Les respondió entonces con desdén: «Guardia tienen, vayan y hagan vigilar su tumba como lo quieran». Los príncipes de los sacerdotes y los jefes del pueblo se dirigieron al sepulcro donde reposaba el cuerpo de Jesús. Pusieron sellos sobre la piedra que cerraba la entrada y colocaron soldados alrededor del monumento para impedir que nadie se aproximara a él. Con esto se retiraron enteramente tranquilos, pareciéndoles imposible que un muerto tan perfectamente encerrado y custodiado pudiera escapárseles. Olvidaban que aquel que en el huerto de Getsemaní había hecho caer en tierra a los soldados con solo hacerles pronunciar su nombre, también podría, con un acto de su voluntad, derribarlos de nuevo en el sepulcro. Pero Dios les hacía tomar aquellas ridículas precauciones a fin de que aquellos mismos que habían buscado su muerte se vieran obligados a confesar oficialmente el triunfo del crucificado. Al predecir su muerte y su muerte de cruz, Jesús había asimismo anunciado que resucitaría al día 3º. «Destruyan este templo», decía hablando del templo de su cuerpo, «y yo lo reedificaré en 3 días». Más aún, cuando los fariseos le pedían un signo en el cielo para probar su divinidad, el Salvador les respondió que el gran signo de su misión divina sería su resurrección. Así como Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Así el Hijo del Hombre permanecerá 3 días en el seno de la tierra.
He ahí el milagro por excelencia, el milagro que atraerá al mundo a los pies del Hijo de Dios. Jesús lo ha predicho y es necesario que su palabra se cumpla. El cuerpo de guardia, compuesto de 16 soldados, custodiaba rigurosamente el cadáver del crucificado, y cada 3 horas 4 centinelas hacían el relevo de guardia. El Hijo de Dios esperaba en la paz y el silencio de la tumba el momento fijado por los decretos eternos. Hacia la aurora del tercer día, su alma, vuelta de los limbos, se reunió a su cuerpo y sin ninguna muestra sensible en la colina, el Cristo glorificado salió del sepulcro. Los guardias no se dieron cuenta de que estaban custodiando un sepulcro vacío. Pero pasó que un momento después la tierra comienza a temblar reciamente. Un ángel desciende del cielo a la vista de los soldados sobrecogidos de espanto. Hace rodar la piedra que cerraba la entrada de la gruta y con aire de triunfo se sienta sobre ella como sobre su trono. Su rostro centellea como el relámpago, su vestido resplandece como la nieve, sus ojos despiden llamas que deslumbran a los guardias y los derriban por tierra casi muertos de terror. Era el ángel de la resurrección que bajaba del cielo para anunciar a todos que Jesús, el gran Rey, el vencedor de la muerte y del infierno, acababa de salir de la tumba. Después de este primer instante de estupor, los guardias, desatinados, huyeron a la ciudad para referir a los príncipes de los sacerdotes los hechos prodigiosos de que habían sido testigos. Desconcertados estos y fuera de sí, se preguntaban cómo podrían ocultar la verdad al pueblo y prevenirlo contra las manifestaciones que sin duda iban a producirse. Inmediatamente convocaron a los ancianos y con su acuerdo resolvieron que el mejor partido era corromper a los soldados por medio del dinero. Prometieron a cada uno una cantidad considerable si convencían al pueblo de que mientras ellos dormían, los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo de su maestro. Y como los soldados objetasen que si tal especie llegara al conocimiento de Pilatos les pediría cuentas de su conducta, el consejo les respondió que él se encargaría de disculparlos ante el gobernador. Disipado el peligro, los soldados recibieron el dinero ofrecido y divulgaron la ridícula fábula que se les había enseñado, pero sin conseguir más que la propia infamia y la de aquel que los había sobornado, porque era muy fácil responderles. Si estaban dormidos como decían, ¿no habían podido darse cuenta de lo sucedido durante su sueño? Entonces, ¿cómo se atreven a asegurar que los discípulos han sacado el cadáver que custodiaban? En realidad, esas necias y burdas falsedades eran la prueba más elocuente de la verdad de la resurrección, es decir, del espléndido triunfo del Rey a quien se había desconocido y crucificado. Por más que haga el Sanedrín, el triunfo alcanzado por Jesús sobre un poder que nadie ha vencido ni vencerá jamás, hace palidecer a todos los demás triunfos. Por este signo, el universo reconocerá a su Dios y Salvador. El día de la resurrección tendrá un nombre particular. Se le llamará domingo, Día del Señor, Día del Eterno Aleluya, porque en este día la muerte y la vida han combatido en gigantesco duelo y el autor de la vida ha vencido a la muerte. El Señor ha resucitado realmente. Aleluya. Así cantarán los hijos del reino que Jesús, salido de la tumba, establecerá en el mundo entero, perpetuándolo hasta el fin de los siglos. El gran misterio, la gran revelación, el gran secreto es este: la resurrección de Jesucristo. Entiéndelo, vívelo, respíralo. Cuéntales a los otros esta buena nueva. No temas contarla a tiempo y a destiempo. Repite: Jesucristo ha resucitado, y de tanto decirlo, lo asimilarás, lo vivirás y lo exhalarás. Digamos: Jesucristo, Señor y Dios mío, el Salvador resucitado, verdadero Dios y hombre verdadero,
resucítame contigo. Amén, amén, amén.